Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo, por esta noche. Bendecimos nuestra pastora. Señor, oramos, Señor, para que usted le dé las fuerzas nuevas, Señor. La fuerza de ella está en usted, Señor. Ella está guardada en usted, Señor. Creemos, Señor, que usted es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles, el dador de la vida, el que todo lo puede, Señor. Gracias por mirarnos con misericordia cada día, Señor, porque nuestro corazón, Señor, es malo y perverso más que todas las cosas, Señor. Pero usted, Señor, tiene misericordia nuestra, Señor, porque de alguna forma cada día fallamos, Padre. Le pedimos nos ayude, nos guíe, Señor, en este estudio que vamos a tener de su palabra y que podamos aprender, Señor, lo que usted tiene para hoy, el pan de este día, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a comenzar. Es una palabra muy linda que me ha edificado mucho. Y vamos a comenzar a leer en Hechos 18. Pablo en Corinto. Corinto era, cuando vemos en el libro de Primera de Corintios, un pueblo que era bien corrompido, bien corrupto. Pero mire la misericordia de Dios, que a Dios no le importa la maldad del hombre. Dios siempre está obrando para salvar al hombre, ¿verdad? Aún de él mismo. Y Pablo, yendo en su viaje misionero, él llega a Corinto y comenzamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después de esto, en el versículo número 1, Pablo se marchó de Atenas, donde él estuvo con todos los atenienses, que estudiábamos la semana pasada, llenos de ídolos, llenos de idolatría y todo. Y a mí me parece algo tan lindo Juan, que Juan, él usaba todo. Él usaba todo. Y a los atenienses, él no fue y peleó con ellos. Él se dio cuenta de todo lo idólatra que era, ¿verdad? Pero él le dijo, él usó hasta ese Dios que ustedes tienen ahí sin nombre, es el Dios del que yo les vengo a hablar. Y entonces mantengamos esto porque es el centro de lo que es el mensaje del Señor, que nosotros tenemos que hablar de Él. Y es lo que vamos a estudiar en esta palabra que hizo Pablo a través de estos viajes misioneros. Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponte, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio, el César de aquel entonces, había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutían en la sinagoga tratando de persuadir a los judíos y a no judíos. Amén. Cuando Silas y Timoteo llegaran de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación. O sea, ya no trabajó más, ya no hizo otra cosa, solamente a predicar la palabra de Dios. Yo creo que una de las cosas, y le compartía yo a mi esposo en estos días, una de las cosas que nos ha pasado y nos está pasando es que no estamos hablando la palabra de Dios. Es lo único que nosotros, ese es hay un solo mensaje
hay un solo, como dice la palabra, un solo camino, una sola verdad y una sola vida, que es Jesús. Y no importa lo que esté sucediendo, no importa lo que estemos viendo, no importa las condiciones que hayan, porque lo podemos experimentar en nuestra propia casa, ¿verdad? Con nuestros seres amados. Nosotros no los desechamos porque no se hayan convertido. ¿Qué es lo que continuamos haciendo? Hablándole del amor de Cristo, ¿verdad? Ese es el único mensaje. Como cuando hablaban mis hermanos en estos días de ayuno, nos empiezan a ver diferente, nos empiezan a respetar, ya hablan diferente delante de nosotros, porque nosotros ¿qué hacemos? Hablar del amor de Cristo, de hablar de Cristo. Y entonces, ¿ustedes creen que hay una diferencia en nuestra familia directa y a los que no son nuestra familia? Ninguna. Es lo mismo. Nosotros tenemos que hablar es de Cristo. Nosotros debemos siempre estar, a mí particularmente me ha pasado y ya se han dado cuenta mis hijas, porque ellas venían a hablarme a mí y yo, en la Biblia está todo. Y gracias al Espíritu Santo, que cuando uno lee, Él le recuerda a uno lo que ha leído. El consejo siempre viene a través de la palabra, porque la palabra dice esto. La palabra dice que esto debemos hacer, que la palabra dice que esto debemos hablar. La palabra dice, la palabra es la que dice, la palabra es la que nos guía. Y Pablo aquí se dedica solamente a predicar y a testificarle a los judíos que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Salvador del mundo, que Jesús había venido a salvarnos a través del sacrificio en la cruz, porque el mismo mensaje que Pablo predicó allá es el mismo mensaje que se debe estar predicando hoy. No ha cambiado. Jesús no murió solamente por ellos, murió por todos nosotros, y la enseñanza que pueda transformar el corazón del hombre está aquí, en la Biblia. No hay otra forma de que el corazón nuestro pueda cambiar, sino a través de la palabra de Dios. Y entonces por eso Pablo se dedicó fervientemente, exclusivamente, solamente a la predicación y a testificarles a los judíos de que Cristo, de que Jesús era el Cristo. Lo mismo que debemos estar haciendo nosotros hoy. Que no, Jesús es mi Señor, es mi Salvador. Hay gente que usted no le va a poder ni hablar directamente, pero usted simplemente va a decirle lo que Jesús. Esto es lo que yo creo, esto es lo que yo he vivido, experimentado. Esto ha sido mi antes y Jesús ahora mi después. No lo dejo por nada, porque ya experimenté el antes y no quiero dejar el ahora. Porque Jesús no lo cambio por nada. Y dice el 6, pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo, caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos aconseja el Señor. Nos dice el Señor que si nosotros somos atalayas, o sea, si nosotros conocemos y vemos el peligro venir, nosotros tenemos que anunciarlo, ¿verdad? No nos dice que tenemos que obligarlo, nosotros lo anunciamos, el peligro viene.
nosotros nos salvamos si lo anunciamos. Ahora, si lo callamos, si lo alcahueteamos, es donde el Señor a nosotros que sabíamos que el peligro venía, pero no lo informamos, no les enseñamos, entonces el Señor nos demandará la sangre. Es muy serio. El Señor nos demandará la sangre de aquel que haya caído por ignorancia, por nosotros haber callado. Y por eso Pablo les dice que caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de toda responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los no judíos. Hay algo muy importante que el Señor a mí personalmente me ha puesto en el corazón, y es eso. Tenemos que ir por el que no conoce del Señor. El que no conoce del Señor. Ese es el que más necesita. Los que estamos aquí adentro, entre todos nos apoyamos. Pero el que no tiene al Señor, ese está desnudo, está desamparado completamente. Está huérfano, no tiene nada, está perdido. Entonces, esos son a los que tenemos que ir. Entonces Pablo salió de la sinagoga, dice el 7, y se fue a casa de un tal Ticio justo que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Hay algo bien interesante en esto de los corintios que lo vamos a leer ahora mismo, porque los corintios era una tierra perversa, una tierra corrompida, pero ahí adentro había gente que se había convertido a Dios. Había gente, y eso nosotros tenemos que entenderlo. Venimos a la iglesia y hay gente convertida a Dios, porque Pablo exhortó cuando él fue a Corinto a que habían cosas que estaban permitiendo hacer, y esas cosas, esa gente, ellos tenían que sacarlos. No podían permitir que eso estuviera pasando dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero nosotros, con la madurez que el Señor nos da, debemos entender eso. Hay gente que es de Dios y hay gente que todavía no ha conocido a Dios. O sea, hay gente que ha conocido a Dios, pero hay gente que no ha conocido a Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando el mismo Señor Jesucristo, Él andaba con multitudes, Él tenía sus 12 discípulos, pero cuando Él se iba a orar, se llevaba 3, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que debemos, para fortalecer la iglesia, para fortalecer las bases de la iglesia, debemos unirnos en la fe que el Señor nos ha dado, en el entendimiento y el conocimiento que Él es el único, que Él es el Salvador, que Él es el que gracias a Él estamos aquí para orar por los débiles en la fe que hay. Pablo mismo dice en Romanos 14 que hay débiles en la fe. Entonces, vamos a ver algo más adelante,
que me llamó también mucho la atención, porque debemos juntarnos, fortalecernos los unos a los otros, los fuertes en la fe, para de esa otra forma poder fortalecer a los débiles en la fe. Y le dice aquí más adelante que creyeron muchos, y el mismo Señor le dice en el 9, una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo, aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño porque tengo mucha gente en esta ciudad. ¿Y podía hacer el Señor juicio en esa ciudad? Claro que sí, pero había mucha gente. No toda la gente era malvada en Corinto. No toda la gente estaba haciendo lo que era desagradable a los ojos de Dios en Corinto. Había gente que creía en Dios en Corinto. Porque el mismo Jesús se lo dijo, no voy a dejar que nadie te haga daño porque tengo mucha gente en esta ciudad. Nuestro temor tiene que ser siempre de no querer ayudar a alguien espiritualmente. ¿Cómo usted no ayuda a alguien espiritualmente? No diciéndole lo que esté haciendo mal. Si yo estoy haciendo algo mal, yo lo agradezco, usted lo ve, me lo dice. ¿Por qué? Porque usted me está mostrando el amor para yo enderezar mi camino con el Señor. ¿Por qué? Porque para eso el Señor nos manda a congregarnos, para que nos ayudemos los unos a los otros, porque la debilidad suya no es la mía, ni la fortaleza suya es la mía. Donde usted es fuerte, yo puedo ser débil. Y donde yo soy fuerte, usted puede ser débil. Y de esa forma nos ayudamos. Ese es el cuerpo del Señor. Así trabaja el cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor trabaja junto, unido. El ojo derecho no puede trabajar separado del izquierdo. Ni los dos se pueden separar del cerebro. Nada puede trabajar separado. Nada, ninguno podemos trabajar separado. Todos tenemos que trabajar juntos. Pablo se quedó allí por 1 año y medio, enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Enseñando la palabra de Dios, que era lo único que iba a limpiar el corazón de ese pueblo. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos aún atacaron a Pablo y lo llevaron al tribunal. Este hombre, denunciaron ellos, andaba persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de la ley. Eso es lo que mucha gente cree, que nosotros estamos equivocados. He escuchado en la noticia que de estas redes que están en contra de lo que es la palabra de Dios, y el primero que mencionan es a los cristianos, y pueden mencionar a todos, pero el primero que mencionan es al cristiano. Pero porque ellos creen que nosotros estamos equivocados. Es lo que ellos estaban diciéndole a Galión. Esta gente está equivocada, está enseñando mal. Está enseñando mal. Está enseñando a adorar a Dios de una manera que va en contra de la ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión les dijo, si ustedes, los judíos, estuvieran entablando una demanda contra algún delito o algún crimen grave, sería razonable que yo los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras,
de nombres y de sus propias leyes, arréglensela entre ustedes. Pero aquí hay algo que si nosotros nos damos cuenta, nosotros a veces somos bien rápidos para hacer lo que dice él al final. Yo no quiero ser juez de tales cosas. ¿Qué dijo Poncio Pilato cuando él no quiso ser el que daba el juicio final para crucificar a nuestro Señor Jesucristo? Decidan ustedes. Decidan ustedes, Barrabás o Jesús. Yo me lavo las manos. O sea, yo no juzgo. Juzguen ustedes. A veces nosotros tenemos que, eso a mí me llamó mucho la atención, porque nosotros somos muy rápidos para juzgar. Y a mí me gustó algo mucho en la película que yo vi de La Cabaña, cuando Sabiduría habla con este papá y ella le daba el juicio a que él juzgara, que juzgara entre sus dos hijos. Si no ha visto la película, se la recomiendo. En inglés se llama The Shack, en español se llama La Cabaña. Y él le presenta a los dos hijos que escoja entre ellos. Y a la final los dos, uno mintió, hicieron cosas malas ante los ojos de Dios. Y él le decía, escoge, y él no podía. ¿Y sabe qué le dijo él a Sabiduría? Yo no puedo escoger entre ellos. Tómame a mí. Y eso fue lo que hizo el Señor. Él no escogió entre nosotros los malvados, sino que se puso a sí mismo por nosotros. Entonces nosotros debemos tener un poquito de cuidado, porque somos muy fáciles, somos muy rápidos. Lo digo por mí misma. Somos muy rápidos para juzgar, para que el juicio de nosotros, de Dios, esté en nuestra boca. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta, pero cuando estamos juzgando, estamos queriendo tomar el lugar de Dios. Y saben que yo entendí, porque el Señor dice que juzguemos todas las cosas, pero yo lo entendí yo. Yo tengo que juzgar todas las cosas para mí, porque yo no voy a dar cuenta por usted ni por nadie, ni por mis hijas. Yo voy a dar cuenta por mí, porque si yo le hablé la palabra a mis hijas, yo me salvé de la sangre de ellas. Y les digo la palabra. Yo tengo que dar cuenta de lo que yo dije, de lo que yo hice. Y así cada uno de nosotros. Y entonces él dice, no quiero ser juez de tales cosas. No seamos jueces, hermanos. Ese no es nuestro lugar. Somos muy rápidos para eso. Así dice el 16, que mandó a que los expulsaran del tribunal, y entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, pero Galión lo vio y no dio ninguna importancia al asunto. Leía yo anterior en el estudio que estaba leyendo que probablemente porque se había convertido el que estaba al principio, el jefe de la sinagoga, y había dejado la sinagoga y había entrado por él Sóstenes. Probablemente los que querían que Pablo fuera encarcelado, que
Pablo fuera, los que estaban incitando a que él fuera, lo llevara, como él era la máxima autoridad en ese lado por los judíos, probablemente ellos molestos porque él no logró el objetivo. Ellos mismos lo golpearon. Pudieron haber sido. En otra versión dice que habían sido los griegos. En otra versión dice que habían sido los gentiles, que eran los mismos griegos. Pero en ese estudio decía que probablemente también habían podido haber sido los mismos judíos que habían estado con él incitando a que metieran preso a Pablo. Pero como no se logró el objetivo, se molestaron, porque así es el diablo. El diablo enreda, enreda y enreda. Y cuando menos usted piensa, nos da la estocada final. Con él no hay ganancia ninguna, con él todo es pérdida. Todo es pérdida. Dice el 18, Priscila, Aquila y Apolos. Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila en Cencreas. Antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de una promesa que había hecho, a causa de un voto, dice otra versión, que había hecho. El estudio también decía que podía haber hecho un voto de nazareo. El nazareato es algo que la persona no puede ni estar cerca de la vid, no puede tomar ni jugo de uva, mucho menos tomarse un vino, nada. Pero él hizo un voto. Él se consagró en ese tiempo para Dios. Tuvo que haber sido un momento porque a él lo estaban persiguiendo en todo tiempo y él solamente se quedó en Corintios porque el Señor le dio una promesa. Quédate y habla la palabra porque nadie te va a tocar. Quédate porque aquí tengo mucha gente y vas a estar cuidado. Solamente por eso se quedó Pablo ahí, pero no porque no había gente detrás de él persiguiéndolo. Estaban buscando en cada momento ocasión para que lo encarcelaran. Yo me imagino que a causa de eso, el Señor, me meto en ayuno, hago votos, Señor, protégeme, Señor, porque muy diferente es escucharlo que vivirlo. Es muy diferente. Entonces, se rapó la cabeza porque ya salió de ese lugar y ya terminó la promesa que había hecho. Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus compañeros y entró a la sinagoga donde se puso a discutir con los judíos. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Él no lo concedió. Pero al despedirse, les prometió, ya volveré, si Dios quiere. Porque es algo muy importante que a través de todo el libro de los Hechos aprendemos que ellos no se mueven si el Espíritu de Dios no los manda. Y eso es lo que nosotros hoy en día debemos clamarle cada día a Dios. Señor, voy si tú vas conmigo. Señor, a donde tú me envíes. Ese Espíritu Santo dirige mis pasos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a responder? Él tiene la palabra para las madres, para los padres, para los empleados, para los jefes, para todo. Dios puede poner la palabra en nuestra boca para responder en todo tiempo, para hablar en todo tiempo.
para tener paz en nuestros corazones en todo tiempo. Amén. Y íbamos en esto, el 20. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos y él no accedió. Pero al despedirse les prometió: ya volveré, si Dios quiere. Y zarpó a Éfeso. Cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Después de pasar algún tiempo allí, Pablo se fue a visitar a una de las congregaciones, a las congregaciones de Galacia y de Frigia, animando a todos los discípulos. Ese es el trabajo nuestro, solo animar. Nosotros a donde quiera, por eso tenemos a la pastora nunca le va a escuchar una palabra a usted de desaliento en su boca. Ella siempre nos llama de una u otra forma para animarnos, para que nuestra fuerza se renueve, para que vuelva el ánimo a nuestra vida, para poder seguir adelante, porque el trabajo del enemigo es el contrario. Dios siempre trabaja para que nos animemos, para que lo busquemos, para que estemos activos en su palabra. El enemigo quiere hacer lo contrario: desánimo, tristeza, depresión, todo lo contrario a lo que Dios tiene en nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que no debemos ignorar las acechanzas del diablo, las maquinaciones del diablo. Él está acechándonos, maquinando todo el día, hacer el mal en nuestra vida. ¿Qué es el mal? Separar, entristecernos, deprimirnos, molestarnos, todo lo que sea contrario a nuestro Señor. Eso es el trabajo de Él. Y Él no descansa en ningún tiempo. Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus compañeros y entró a la sinagoga donde se puso, ya esto lo leímos. En cuanto se desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Después de pasar algún tiempo allí, Pablo se fue a visitar una por una las iglesias de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío. Esto a mí también me llegó mucho. Me habló el Señor a través de esto. En aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y poderoso en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Él no había andado como los discípulos que había conocido a Jesús, había conocido la cruz, solo Pablo no había experimentado estar cerca con Jesús, pero los discípulos experimentaron estar con Jesús, experimentaron la muerte del Señor. Él no. Él solo se convirtió a través de lo que predicaba Juan el Bautista. ¿Y usted se acuerda que predicaba Juan el Bautista? Arrepentimiento. Arrepentimiento.
y perdón de pecados. Eso es el mensaje. Ese es el mensaje, arrepentimiento y perdón de pecados. Porque si nosotros nos arrepentimos diariamente, Él es fiel y justo y nos perdona los pecados. Eso es el mensaje. El mensaje es arrepentimiento para perdón de pecado. Nosotros debemos de buscar estrategias como Pablo. Cuando cuando escuchó de Aquila y Priscila, se fue con ellos. Y como podían trabajar lo mismo, se quedó con ellos. Pero Pablo usaba cualquier ocasión. La palabra dice que con el judío se hacía judío y con el griego se hacía griego. Solamente buscando que la gente escuchara la palabra de Dios. Nuestra fe tiene que ser que la gente escuche la palabra de Dios. Dios hará. No es de nosotros decidir cuándo. Dios hará. Hemos entendido eso. Que Dios es el que convence, el espíritu de Él. Dios es el que transforma las vidas, no hay otro. Solo Dios lo puede hacer. Amén. Y aunque conocía solo el bautismo de Juan, comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Había algo que se dieron cuenta estos hermanos, Priscila y Aquila. Él sabe, pero hay algo que él no ha conocido todavía. Hay algo que él todavía no ha entendido. ¿Y qué hicieron ellos? Dice acá el 26, lo tomaron a su cargo, le explicaron, la otra versión dice, le enseñaron el camino, que es nuestro Señor, y con mayor precisión, le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Le enseñaron de Jesús. Es el camino a Dios. ¿De quién le enseñaron? De Jesús. Y que nos dejó aquí al Espíritu Santo para hacer su obra. Ese es el mensaje. No hay otro. Imitemos a Pablo. Imitémoslo en su comportamiento, en su entrega para el Señor. Como Apolos dice, como Apolos el 27, ya casi terminamos, como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y les escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído. Porque era una persona que sabía mucho. Era una persona que lo único que necesitaba era de entender que ya el Mesías había llegado. Que ya el Mesías había muerto, ya había sido crucificado, ya había resucitado y que ya la obra estaba hecha y que Él vendría. Eso era todo lo que Él necesitaba. Y que en este tiempo el Espíritu Santo va a estar con Él para hacer la obra del Señor. Pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, mostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo.
Él sabía del Cristo, él sabía del Mesías, pero ahora tenía la confirmación de que Jesús era el Cristo. Entonces, hermanos, animémonos los unos a los otros, llevemos el mensaje. Aquí podemos entender cuál es el mensaje. El mensaje es Cristo. Jesús es el Cristo. Jesús es el que salva. Mire, que nos digan lo que nos digan, que no tenemos otro mensaje, que no tenemos letras, es que es un solo mensaje. Es que Jesús, el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. El único mensaje que hay que predicar es ese, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de perdón de pecados, porque tenemos quien nos lo perdone. Vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza que el Señor nos ha dado a través de Pablo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Te damos en esta noche, Señor. Ayúdanos, Señor, a predicar fervientemente tu palabra, Señor Jesucristo. Te pedimos, Padre, Señor, que nos ayudes a hacer tu voluntad. Espíritu Santo, que nos haga sensible, Señor, a tu palabra, a lo que tú quieres dirigirnos a hacer, a hablar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos a ser, Señor, tardos para hablar, Señor, como dice tu palabra. Rápidos para oír, pero lentos para hablar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo, ayúdanos a quitar el juicio de nuestra mente y de nuestro corazón y de nuestra boca, porque no es lo que nos corresponde, Señor, a nosotros. A nosotros nos corresponde llevar tu palabra, a nosotros nos corresponde hablar de ti, a nosotros nos corresponde dar testimonio de ti, de lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Yo pongo en tus manos a nuestros hermanos, a nuestra pastora, a los que están presentes, Señor, y a los que no están, a su familia, Señor, a cada uno de nuestros familiares, Señor, para que el que no te ha conocido, Señor, te conozca, y el que esté débil en la fe, Señor, se fortalezca, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén, amén, amén.